Miguel Tellado, gracias por recibir a OK Diario. Gracias a vosotros. La mujer de Sánchez aparece relacionada con la trama de Koldo y Ábalos. ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que cada día que avanza en las investigaciones se conocen nuevos detalles, que lo que hace es agrandar la trama de corrupción y además acercarla cada vez más a Pedro Sánchez. Las últimas informaciones lo que revelan es que la mujer del presidente, a través del mediador de toda la trama, contacta con un empresario que además por esas fechas, no sé si antes o después, recibió una subvención millonaria por parte del Gobierno de España. Yo creo que hoy se ciernen grandes dudas sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, sobre su honestidad y sobre su honradez, y lejos de salir a la palestra pública y que el presidente dé explicaciones, lo que vemos es a un gobierno tratando de sembrar tinta del calamar para que nada quede claro y que los españoles pasen página con el siguiente escándalo, ¿no? Yo creo que este escándalo es un escándalo de grandes dimensiones, con una responsabilidad muy cercana al presidente del gobierno, porque no son 4 cargos cualquiera del Partido Socialista, son personas muy cercanas al presidente del gobierno. Estamos hablando de una trama de corrupción que afecta a distintos ministerios y a varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, una trama que surge en el peor momento de la pandemia, cuando el gobierno decide centralizar la compra de mascarillas y surge del cobro de comisiones por esas mascarillas, y desde luego yo creo que todo el gobierno debe dar explicaciones. El número de personas afectadas son personas tremendamente cercanas a Pedro Sánchez. Hablábamos esta semana del clan del Peugeot. Son las personas que ayudaron a Sánchez para hacerse con el poder, con el control del Partido Socialista. Ahí estaba el señor Ábalos, ahí estaba el señor Santos Cerdán, ahí estaba Koldo, que era el conductor del coche que le acompañó recorriendo todo el país, el custodio de los avales con los que Sánchez se presentó al Congreso. Y a ese núcleo duro que está bajo la sospecha se le unen la presidenta del Congreso de los Diputados, antes presidenta de las Islas Baleares, el expresidente de las Islas Canarias, el señor Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, y ahora a esa trama se une también la propia mujer del presidente del Gobierno. Creo que urgen explicaciones, el Gobierno no las está dando y desde luego estamos con una trama de corrupción tremendamente grave y nosotros exigimos al Gobierno claridad, respuestas y que salga el presidente en primera persona a asumirlas. Hay que investigar las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno. ¿Pedirán la comparecencia de Begoña Gómez en el Senado? Bueno, vamos a ver cómo avanza esa comisión de investigación, tan pronto se constituya y habrá que decidir quiénes son los comparecientes. Nosotros todavía no conocemos el contenido de ese sumario, lo que conocemos es a través de distintas publicaciones de medios de comunicación y una vez que tengamos esa información creo que debemos determinar quiénes son las personas que deben comparecer en esa comisión. Creemos que es muy grave que en las fechas en las que se cometían estos delitos la mujer del presidente contactase con el mediador, con el empresario que mediaba en esas mordidas, en ese caso de comisiones ilegales, y que además fuese mediador de contactos con otra empresa que inmediatamente se benefició de subvenciones del gobierno, concedidas por el gobierno de Pedro Sánchez. Creo que al menos merecemos una explicación y si no se da en el foro adecuado, la comisión de investigación puede ser el lugar para hacerlo. La Guardia Civil considera a Ábalos intermediario de la trama. Bueno, yo creo que el epicentro de la trama es el Ministerio de Transportes, el ministerio del señor Ábalos, y a través de las últimas informaciones lo que vemos es que Ábalos era plenamente conocedor y partícipe de toda la operación. Ábalos no puede decir que era un asesor suyo el que cometía determinados delitos. No, es que las investigaciones policiales lo que acreditan es que Ábalos estaba en el medio de la trama, no solo siendo perfectamente conocedor, sino que además participaba de forma activa. Eso es lo que hay que esclarecer, ¿no? La realidad es que si Ábalos es responsable de todo lo que hacía Koldo García, Sánchez es responsable de todo lo que hacía Ábalos. El Sánchez que obligó a Ábalos a dimitir por lo que hacía Koldo, ahora que conocemos todo lo que ha hecho Ábalos, Sánchez debería hacer lo mismo que él hace unas horas le ha exigido al propio señor Ábalos. Óscar Puente mantiene a 5 altos cargos que aparecen en la investigación.
¿Qué le parece? ¿Han puesto a Puente en el ministerio para cuidar el gallinero? Le pregunto de forma, si me permite, popular. Bueno, yo no creo que haya sido nombrado ministro por sus conocimientos en puentes y calzadas, por sus conocimientos en trenes. Probablemente es más experto en tramas que en trenes. Y por lo tanto creo que el señor Puente ha sido designado para cuidar la finca y mantener el control de un ministerio que está bajo la sombra de sospecha. Y creo que no es casual su nombramiento, porque el señor Puente también forma parte de ese núcleo duro de Pedro Sánchez, que hoy está bajo sospecha, que hoy está siendo investigado, ¿no? La realidad es que esto es tremendamente grave. Hace una semana el Ministerio de Transportes ha sido registrado por la policía, buscando pruebas. Y el Partido Socialista y el Gobierno de España tienen que dar explicaciones, tienen que rendir cuentas. No, toda la corrupción es mala. Venga del lado que venga, y ahora, cuando la comete el Gobierno, tiene que dar explicaciones. Y creemos que es lo que corresponde en estos momentos y el Gobierno debe hacer, ¿no? ¿Armengol debe dimitir cuanto antes? Yo creo que Armengol no es la digna presidenta del Congreso de los Diputados que una institución como esta merece. Armengol es la tercera autoridad de nuestro país. Primero el rey, después el presidente del Gobierno y, en tercer lugar, Armengol. Y la realidad es que sobre Armengol se circunscriben serias dudas de su participación en esta trama de corrupción. Estamos hablando de la compra de mascarillas que no cumplían los requisitos mínimos exigidos, por un importe de 3,6 millones de euros, mascarillas que en el momento que recibe el gobierno balear y se percatan de que no cumplen las exigencias, las almacenan en un almacén y durante 3 años no hacen absolutamente nada, y por lo tanto la responsabilidad de Armengol es por lo que haces y por lo que no haces. Y sobre esa compra hay claras sospechas, según la investigación, de que ha habido cobro de comisiones ilegales, cobro de mordidas por parte de Koldo y esta trama. La señora Armengol tiene que dar explicaciones y no lo ha hecho. Yo le he pedido explicaciones en la Junta de Portavoces del pasado martes, no ha querido darlas, se esconde, se escuda, parece que le ha comido la lengua al gato, y desde luego creemos que la tercera autoridad de nuestro país no puede estar bajo la sombra de duda como está en estos momentos la señora Armengol. Debe dimitir. Le está haciendo un daño tremendo a la institución que preside. Creo que además es una muy mala presidenta del Congreso de los Diputados. Ha abandonado su papel de moderador de debates y de control de la normalidad del debate. Armengol es la responsable de que en sede parlamentaria se insulte, se insidie a jueces, a magistrados y a periodistas. Le hemos pedido que aplique el reglamento, y el reglamento le da la facultad de llamar al orden a las personas que cometen ese tipo de insultos, de insidias, de ofensas, llamar al orden y retirar esas palabras del diario de sesiones. Y la señora Armengol se inhibe. Y yo creo que se inhibe porque, bueno, pues en el Partido Socialista le han dicho que no se le ocurra llamar al orden a los independentistas. Y ahora hay barra libre para el insulto en el Congreso de los Diputados. La señora Armengol, cuando habla en nombre de la Cámara, habla en nombre de todos y, sin embargo, lo que hace son discursos partidistas. Yo he dicho en alguna ocasión, en tono jocoso, que la señora Armengol es la ministra 23 de Pedro Sánchez. Ahora sabemos que probablemente era algo más y ha podido participar en tramas de corrupción con mordidas, comisiones ilegales para el Partido Socialista y para determinadas personas muy cercanas a Pedro Sánchez. A día de hoy no es razonable que continúe en su puesto. Debería dimitir, sí. Creo que debería dimitir. ¿Koldo contactó con usted para intentar que Proens no devolviera el dinero como se ha publicado? Yo tengo que decir que es radicalmente falso. Yo no he tenido ninguna relación con el señor Koldo García, ni reunión presencial, ni conversación telefónica, no lo conozco absolutamente de nada y ese contacto no lo ha habido. La verdad es que es sorprendente que se pretenda incluir mi nombre en las investigaciones cuando bueno, pues cualquiera puede entender que no parece plausible que yo haya mediado para librar a la señora Armengol de las responsabilidades penales que pueda haber incurrido con esa contratación ilegal de la que han surgido mordidas, ¿no? Creo que el Partido Socialista está muy nervioso y que esa aparición de mi nombre en el sumario
tiene más que ver con un hecho tremendamente preocupante, y es que un mes antes de esas grabaciones, el señor Ábalos, el señor Koldo García y todo ese entorno eran conocedores de que estaban siendo investigados policialmente. Sabían que sus comunicaciones estaban intervenidas y sabían que todo lo que hablaban estaba siendo escuchado por la Guardia Civil. Y creo que a eso responde el intento de meter al PP en algo que es, a todas luces, sabiéndose poco verosímil, investigados, ¿no? citar nombres del PP. Poco verosímil que desde el Partido Popular hayamos hecho gestiones para que la señora Armengol no responda ante la justicia de posibles delitos como los que se están investigando. Ángel Víctor Torres, esta semana en el Congreso. Bueno, es que fueron los funcionarios del gobierno de Canarias los que me dijeron que había que contratar esto. ¿No le parece muy cobarde? Bueno, yo creo que los políticos tienen que asumir sus responsabilidades. Y en el caso de Canarias, que hay que recordar que hace poco sufrimos el escándalo del Tito Berni, un escándalo similar donde diputados socialistas mediaban con empresas en determinadas instituciones públicas, ahora se le añade este caso, el escándalo de las mascarillas, y estamos hablando de varias contrataciones que están bajo sospecha, ¿no? En el caso de Baleares, tengo que añadir que además la señora Armengol se enfrenta a una investigación también por parte de Europa, porque esas mascarillas, esa contratación de 3,6 millones de euros está siendo investigada porque fue sufragada con fondos europeos, ¿no? Por lo tanto, cuidado con la responsabilidad de la señora Armengol, porque esto puede tener una dimensión mucho mayor de la que a primera vista pudiera parecer. Ábalos está fuera de control, le pregunto, o conociendo a Sánchez y al sanchismo, igual llegan a un acuerdo, o incluso le han dicho vete al grupo mixto y hacemos un paripé. Bueno, es evidente que Ábalos debería haber dimitido de diputado y ponerse a disposición de la justicia y colaborar plenamente con la justicia para que se esclarezca todo esto. La realidad es que Ábalos no solo no ha dimitido, sino que se ha ido al grupo mixto con una finalidad, que es seguir siendo aforado y, por lo tanto, que su procesamiento judicial tenga más dificultades, ¿no? ¿El Partido Socialista es cómplice de esta estrategia? Pues quién lo sabe. Pero, en cualquier caso, lo que hemos descubierto a lo largo de las últimas horas es que la relación de Koldo y de Ábalos estaba viva hasta hace muy pocos días al menos, y la relación de Ábalos y Sánchez, o la relación de Ábalos y el señor Santos Cerdán, está plenamente viva. De hecho, a lo largo de las últimas horas hemos visto al señor Ábalos proferir una serie de amenazas veladas en sus intervenciones en relación a cuánta información maneja él y a quién pueda afectar. Yo creo que la responsabilidad es compartida. Creo que la responsabilidad es común y que Ábalos no es el único responsable. Lo decía Feijóo en la sesión de control el pasado miércoles, Sánchez lo sabía y lo tapó. Sánchez cesó al señor Ábalos como ministro de Transportes en julio de 2021 y yo estoy seguro, el Partido Popular está plenamente convencido de que Sánchez era plenamente conocedor de todo lo que estaba ocurriendo. Sánchez lo cesa de ministro, pero luego, ojo, hace unos meses, en las elecciones generales del 23 de julio, lo mantiene en las listas al Congreso de los Diputados para que siga aforado. Creo que este caso no para de crecer, este caso afecta cada vez más a más socialistas y este caso está cada vez más cerca de Sánchez y este caso duerme en la Moncloa, porque a lo largo de las últimas horas hemos conocido que su mujer ha podido tener participación o al menos hay relación con los implicados en esta trama. Ábalos debe conocer las actividades de su mujer, de la mujer de Sánchez. Pues yo entiendo que sí, y es ahí donde tenemos que conocer las explicaciones pertinentes. Si esto es así, Sánchez encubrió delitos, porque no se fue a la justicia a decir, oiga, he cesado a este señor, ¿por qué me he enterado de esto? Lo único que sabemos es que cuando en julio de 2021 Sánchez cesó a Ábalos, no explicó realmente los motivos. Y hoy podemos estar conociendo los motivos reales por los que Sánchez cesó a Ábalos. Si Sánchez fue conocedor de un delito y no lo puso en conocimiento de la justicia, Sánchez también cometió un delito.
porque la obligación de cualquier ciudadano español, mucho más del presidente del gobierno, es que si conoce la ejecución de un acto delictivo es ponerlo en conocimiento de la justicia y colaborar con la justicia. Y no lo ha hecho. Y creo que Sánchez le debe al conjunto de los españoles muchas explicaciones, ¿no? Y por eso hemos anunciado y hemos registrado ya en el Senado la petición de una comisión de investigación que ponga luz y que despeje las responsabilidades políticas de todo este caso. Y ojo, yo le digo al Partido Socialista, esto no es corrupción del pasado, esto es corrupción del presente, de hoy, y deben dar explicaciones. ¿Descartan una moción de censura? Bueno, yo creo que no estamos... ¿Todo lo que usted está contando no merecería una moción de censura? Yo creo que todo lo que está pasando pone en duda la continuidad de este gobierno. Creemos que la gravedad de los hechos que están sucediendo cuestionan la legitimidad del gobierno de Sánchez para seguir al frente de las instituciones. Por tanto, debería, si no dimite, debería intentarse cesarle a través de una moción de censura. Es el mecanismo que existe. Mire, yo la sensación que tengo es que una vez que se ha conocido esta investigación, una vez que la pasada semana la UCO entra y registra el Ministerio de Transportes y se destapa toda esta gran trama de corrupción, los únicos que hemos salido a pedir explicaciones ha sido el Partido Popular. Y los socios de Sánchez están callados, no dicen nada. A mí me gustaría saber qué dice la señora Yolanda Díaz, a mí me gustaría saber qué dicen los señores del PNV, a mí me gustaría saber qué dicen los señores de Junts. Me importa un bledo lo que pueda pensar Bildu, porque desde luego no tiene legitimidad moral para posicionarse sobre absolutamente nada, pero sí que me gustaría saber qué opinan determinados partidos y formaciones políticas que apoyan al gobierno de Sánchez, que permiten la continuidad de este gobierno porque lo han investido y le apoyan en la aritmética parlamentaria pleno tras pleno, porque ellos son tan responsables como el Partido Socialista de la continuidad de un gobierno que está bajo duda, bajo la sospecha. Y le insisto, ustedes han estudiado o se plantean la posibilidad de, si el señor Sánchez, que dice usted, no está legitimado para seguir, sigue, hacer una moción de censura. Bueno, yo creo que es prematuro, estamos en una fase muy inicial y el gobierno debería dar explicaciones. Desde luego, lo que queremos decirle al conjunto de la sociedad española es que desde el Partido Popular vamos a defender el interés general. Nosotros sí que defendemos tolerancia cero frente a la corrupción y que la Administración de Justicia debe actuar, el gobierno debe colaborar y si Sánchez quiere superar esta situación tiene que ser el primero que colabore plenamente con la justicia. Sin embargo, estamos viendo a un Partido Socialista que se defiende atacando, criticando a los demás, recordando casos de corrupción de hace 10 años. No, oiga, ustedes que llegaron al gobierno de la mano de una moción de censura diciendo que eran los adalides de la lucha contra la corrupción, que al final se demostró que todo eso era mentira, hoy, desde las filas del Partido Socialista, lo que tratan es de esparcir tinta de calamar para que, bueno, pues un lío y que nadie sepa muy bien qué es lo que está ocurriendo y no depurar responsabilidades políticas. Los juzgados depurarán responsabilidades penales y debemos depurar también responsabilidades políticas. Y este caso está muy cerca de Pedro Sánchez. Al hablar con esto del PNV, quiero decir, el PNV fue quien apoyó aquella moción de censura. Y lo justificó diciendo que es que ante sus bases, ante la corrupción, no podía seguir apoyando al PP, etc. Pero están muy calladitos. Bueno, yo no he visto a ningún socio de Sánchez salir a criticar todo lo que estamos conociendo en estos días. Y creo que eso es tremendamente lamentable. La corrupción es mala, venga de donde venga, y hay que criticarla toda. ¿Han hablado con el PNV de este tema, usted? Y hay que perseguirla toda. Pero yo quiero decir una cosa, todos los que apoyan al gobierno de Sánchez serán corresponsables de todos los delitos que cometa o que haya podido cometer miembros del gobierno de Sánchez. Incluido el PNV, en este caso, si calla. Por supuesto. ¿Habla usted Desde luego le sostienen el apoyo parlamentario a un gobierno que está bajo duda, bajo sospecha. ¿Habla usted con el portavoz estos días de este tema, aunque sea por un pasillo? La verdad es que no he tenido... ¿No tienen contacto con el PNV en este tema? ¿Con Junts o el resto de grupos? No, yo Tampoco. Creo que hay una mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno. Esa mayoría parlamentaria parece que sigue funcionando en determinadas votaciones, no en todas.
Claro, porque han reprobado al señor Marlaska, han conseguido ustedes la reprobación del señor Marlaska y ahí se ha encontrado el gobierno, el señor Bolaños, con la sorpresa de sus socios, ¿no? Bueno, ha salido adelante la reprobación del señor Marlaska. Yo creo que es obvio, evidente que tenía que salir adelante. Es el ministro más reprobado de la historia de nuestro país. Ha sido reprobado en 2 ocasiones por el Congreso y en otras 2 ocasiones por el Senado. Sin embargo, Pedro Sánchez lo mantiene y tendrá que explicarnos más bien por qué. Creo que la responsabilidad política del señor Marlaska en determinados asuntos es sumamente grave. Nosotros presentábamos esta moción de reprobación al hilo de los acontecimientos de Barbate, donde 2 guardias civiles perdían la vida como consecuencia de un asesinato en manos de narcotraficantes, pero esa situación se producía por la situación de carencia de medios en la que el señor Marlaska ha sometido a esa unidad de la Guardia Civil, ¿no? Y nosotros le hacemos responsable político de esos hechos, igual que es responsable político de una política penitenciaria con una complacencia inaceptable con los presos de ETA y las asociaciones de presos de ETA. Le hacemos responsable de lo que sucedió hace ya unos meses en la valla de Melilla, donde 23 personas perdieron la vida en unos hechos que son francamente lamentables y hay una responsabilidad política por parte del Gobierno. Le hacemos corresponsable de la política de interior, que está siendo un auténtico fracaso a lo largo de los últimos 6 años que el señor Marlaska está al frente de este ministerio. Con este deterioro general de las instituciones, no le molesto más, última cuestión. Yo recuerdo que una de las primeras medidas, ahora que hablamos del señor Marlaska, fue cesar al laureado jefe de la UCO, a Sánchez Corbí. Explicación que nunca hubo, como la de Pérez de los Cobos y después. Ahora, gracias a la UCO y a la Guardia Civil y al trabajo de la Guardia Civil, vamos conociendo estas cosas de Koldo y Ábalos. Es una garantía esta institución para la democracia española, evidentemente. Bueno, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se merecen un ministro del Interior como el señor Marlaska, que no está a la altura. Y el propio Marlaska yo creo que hace un flaco favor al Marlaska juez, que hace ya bastantes años luchaba contra ETA, porque hoy es ministro gracias al apoyo de un partido que todavía no condena aquellos atentados, y por lo tanto yo creo que el Marlaska juez, si hoy estuviese viendo al Marlaska ministro, sentiría náuseas de en qué se ha convertido y en qué ha degenerado el señor Fernando Grande Marlaska. Creo que su deterioro es absoluto y creo que, en fin, es una enmienda a la totalidad a sí mismo y desde luego no merece seguir en el cargo ni un día más. Lamentablemente, Pedro Sánchez no va a escuchar a la mayoría parlamentaria que esta semana en el Congreso ha reprobado al ministro por su incompetencia. ¿El sanchismo se desmorona? Bueno, yo creo que el sanchismo lleva tiempo desmoronándose y estamos en un proceso de putrefacción, y a mí me recuerda mucho al final del felipismo. Se conectaba un lío con otro, un escándalo con el siguiente, y el gobierno no era capaz de levantar cabeza, ¿no? Y creo que estamos en esa fase de deterioro definitivo del proyecto de Pedro Sánchez. Miguel Tellado, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.